haréis semejante o me compararéis, dice el santo, de manera, ¿verdad?, que entendemos que el Dios que hizo todas las cosas no es humano para que se le haga una figura y digan, No este es tiene mi Dios. comparación. Correcto, no hay nada que se le pueda decir, aunque fuera de oro, de diamantes, de lo más precioso, no se le puede dar una figura a lo que es el creador de todo el universo, ¿verdad?, que es nuestro Dios. Porque dice la escritura, hermano, dice que Dios es espíritu. Así es. Y dice que es necesario que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad, no por medio de simbologías materiales que el ojo humano pueda ver. Y fíjate, inclusive, dato un curioso, ahí mismo, ¿verdad? En Juan 20:26, apenas el Señor habiendo sido crucificado y cuando Él resucitó, dice, después de 8 días, por ahí, ¿verdad?, en medio de ellos se presenta y le dice a uno de ellos, mira, Tomás, y mostrando sus heridas que aquel madero le causó, le dicen, pon tu dedo, toca, ve, y no seas incrédulo, sino cree. Entonces él, viendo que el Señor había resucitado, dice, Señor mío y Dios mío, le dice al Señor, bueno, porque me ves delante de ti, crees. Dice, pero más bienaventurado es aquel que sin ver ha creído. Nosotros no vimos, nosotros no estuvimos, pero no ocupamos porque con la fe nos alcanza para creer que Él vino, que Él estuvo. Y un dato curioso que decía el compañero, ¿verdad?, aquí anteriormente decía, hablando de la cruz es un mero instrumento de tortura. No se le puede querer acomodar o dar otra vuelta, y comparaba con la guillotina. Digo, dato curioso porque el día de hoy, ¿verdad?, se conmemora esta persona que humanamente inventó la guillotina. Digo humanamente porque él decía, es muy cruel la manera en que quitan la vida a los condenados a muertes, y él ideó una manera de hacerlo rápido, que no causara dolor, y de la guillotina. Ahora dicen los católicos que queremos confundirlos nosotros, porque a veces le preguntamos a un católico, a ver, ¿adorarías tú el cuchillo con que mataron a tu padre? Entonces dicen, bueno, por supuesto que no adoramos el cuchillo, porque mi padre en lo material, dicen ellos, pues no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria, pero Cristo sí tiene poder. A ver, nosotros estamos diciendo aquí que la cruz es de maldición, ¿no? Sí, así es. Pero creemos que Cristo tiene poder, ¿verdad? Amén. Creemos que Cristo tiene poder, y dicen los católicos, bueno, en su razonamiento que yo he platicado, dicen, no fue la cruz la que mató a Jesús, dicen ellos, sino fueron nuestros pecados. Y luego sacan el texto de Isaías 53:5. Dice, Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo, dice, cayó sobre Él, ¿verdad? Y por sus llagas fuimos curados. Entonces dicen ellos, ¿cómo puede ser la cruz signo de maldición si nos cura y nos devuelve la paz, la salvación? Entonces, lo que queremos ver es que cómo ha confundido el catolicismo a la gente, porque dicen ellos, Cristo tuvo el poder, o te dicen, Cristo no tiene poder. No, sí tiene poder. Entonces Cristo tuvo el poder de convertir un símbolo de derrota en un símbolo de victoria. No, bueno, pero esa es la percepción que ellos han hecho. Dicen ellos. Así es. Sí, mira, compañero. Mira, en Primera de Corintios, analizaba este texto anteriormente y creo que pues viene, ¿verdad?, a lo que estamos ahorita diciendo. Primera de Corintios en el capítulo 2, versículo número 2, que es un texto que ellos toman para justificar el hecho de tener esta imagen, ¿verdad?, este crucifijo, esta cruz. Dicen, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado, dicen ellos. Entonces ya ven, ahí está el apóstol Pablo diciendo que el Señor Jesucristo crucificado, lo que él predicaba. Pero dice en el 6, ahí mismo, que Primera de Corintios 2:6, y interesante porque decía, bueno, nosotros por nuestros pecados lo matamos, y mira lo que decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Dice, porque si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado
al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿de dónde? Si él dice, ¿quiénes lo crucificaron? Los que no le conocían, los que no tenían Ahora, entendimiento de Dios. aquí hay que aclarar algo, como decía el hermano Homero, nuestro hermano que, ¿verdad? Bueno, decimos, ¿cuáles son los verdaderos enemigos de la cruz de Cristo? ¿No? Porque aparentemente el catolicismo no quiere que se pierda esa creencia, esa tradición, porque están viendo que están desapareciendo, dice, bueno, el símbolo de la cruz en las casas, en las tumbas de los muertos, y hasta en el corazón de muchos católicos ya está desapareciendo. Es más, incluso a muchos les molesta ver ahí un hombre clavado en la cruz como tienen la imagen ellos, ¿verdad? Y dice un sacerdote, bueno, eso no nos debe extrañar, porque ya desde el inicio del cristianismo, Pablo decía, ¿verdad? Allí en Filipenses 3, 18 y 19, porque son muchos, y ahora lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero bueno, ¿de cuál cruz estamos hablando nosotros? ¿De una cruz física o de una cruz hablando lo espiritual, no? Claro, no, y el apóstol Pablo se está refiriendo que son enemigos del sufrimiento del Señor. O sea, que tienen en poco, o sea, no valoran el sufrimiento que el Señor hizo, o sea, lo que Él padeció, ¿verdad? No tanto se refiere al decir son enemigos de la cruz de Cristo, se refiere al madero en el cual fue crucificado. Porque también hay que entender el texto cuando dice, ¿verdad? Dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ahí el Señor no está hablando. Parecía contradicción. Exacto, pero hay que entenderlo claramente con la ayuda del Señor, ¿verdad? Ahí el Señor no se está refiriendo a que físicamente te cargues una cruz, ¿verdad? Y le sigas, no, sino que castigues, sacrifiques los deseos de tu carne, lo que tu carne busca, ¿verdad? Los sufrimientos que como cristiano vienen, que Él nos puso de ejemplo, y busquemos el camino de santidad que Él inculcó, que Él enseñó. O sea, el que lo entiende de la manera literal, pues es aquel que todavía lo festeja martirizando su cuerpo, su carne y cargándose una verdadera cruz de madera. Pero es que es más fácil para sacerdote enseñar lo material, porque nada más te enseña que te cuelgue la cruz, ¿no? Sí, es más fácil es más sencillo, ¿no? Que enseñar lo que verdadera. Se ve. Lo que se ve porque no hay fe de Dios. Precisamente es por eso. Porque si hubiera fe, pues no fuera de esa manera. Mira, ahora vamos a ir al corte intermedio ahorita de nuestro programa. Hay mucha información todavía que tenemos que dar. Aún nos falta hablar todavía lo de por qué se persiguen las personas. Pero eso bueno, ya lo hablaremos regresando de nuestro programa. Para que se queden con nosotros, tenemos todavía, como ya lo mencioné, mucho que hablar de este tema y continuamos en un momento. En el 900 AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909-768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256.
Continuamos en este subprograma, nosotros conversamos, estamos platicando del tema muy interesante sobre lo que es la cruz. Pero también es muy importante que conozcan la publicidad, como siempre le hemos mencionado, y para eso doy oportunidad a mi compañera Dina, que nos acompaña. Bienvenida. Sí, ¿qué tal? Los invito a que nos escuchen en el radio, en el 900 AM Radio Cali en Los Ángeles. También nos pueden escuchar vía internet. Estamos en www.nosotrosconversamos.com o también en www.lldmusa.org. Es importante que nos escuchen, ya que son importantes también sus opiniones. Pueden mandarnos un correo electrónico a radio nosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. También pueden visitarnos en nuestras redes sociales, ahí pueden dejar sus mensajes. En Facebook estamos en Nosotros Conversamos, Twitter, @nconversamos. Y los teléfonos en cabina es el 714-602-8354. Ustedes llámenos, denos sus comentarios, háganos sus preguntas. También es importante que ustedes participen con nosotros, únanse a esta hermosa causa. Hay personas que nos hacen sus donativos a través de 2 cuentas de banco. Una que tenemos aquí es en Wells Fargo, el número de cuenta es el 563-8552-892. También desde el país de México pueden hacernos sus donativos a través del banco de Bancomer, BBV, a la cuenta número 297-4418-697. Apóyenos. Así es, bueno, ya escucharon ustedes para qué lo esperamos. Si quiere ver la información más detallada, la puede encontrar en nuestra página oficial www.nosotrosconversamos.com. Y bueno, vamos a hablar de esto de por qué se persina a la gente. No, por lo regular vemos que una persona va en un camión, voltea y ve a su derecho o a su izquierda un templo, o va caminando, y lo primero que hace, si es hombre y trae algo en la cabeza, pues se descubre la cabeza y se persina. Si va en el camión o no, de igual forma se persinan. Entonces las personas dicen, bueno, ¿y por qué esto? Bueno, esta es una práctica netamente católica, ¿verdad? No tiene base bíblica, pero ellos dicen que lo hacen por esto, para encomendarse a Dios, para protegerse, para muchas cosas. Pero bueno, eso es con ellos. Yo quisiera en esta noche también preguntarle, por ejemplo, a Dina, que es madre de familia, tú como madre de familia y como persona de la iglesia, como cristiana, ¿qué le inculcas a tus hijos cuando pasen, por ejemplo, en este caso de un templo, incluso de los nuestros, o que cuando van a ir a la escuela o van a salir a un paseo? ¿Qué es lo que les inculcas tú? ¿En quién les has dicho que se encomienden o que pidan, o de qué manera les has dicho tú eso? Es bien importante este punto que estás tomando, porque algo bien hermoso que nosotros hemos recibido aquí en la Iglesia de la Luz del Mundo es un conocimiento que viene de parte de un apóstol del Señor. Y no nos ha hecho a que nosotros confiemos en alguna cruz. Nosotros ya tenemos el conocimiento, y eso pues desde pequeños hemos estado inculcándoles también a nuestros hijos, de tal manera que ellos, desde que se levantan, ese es el cuidado que ellos tienen, agradecer a Dios un día de vida. Inclusive cuando ya van ellos directo para la escuela, el mayor hace su oración en la iglesia, el más chiquito vamos en la calle y va haciendo su oración, pero a Dios jamás en un crucifijo, porque el crucifijo, pues aquí lo estamos viendo, es una maldición, es algo de tortura, sería ilógico, e inclusive los niños ya tienen el conocimiento y el entendimiento de que eso es pues hasta algo destructivo para el ser humano. Inclusive muchas veces lo vemos que hasta en películas de terror lo tienen como símbolos de su publicidad, de su propaganda, y pues ellos ya tienen ese conocimiento ya de parte, ahora sí, de la enseñanza que recibimos de un apóstol del Señor. Y es bonito porque nosotros, si hay algo que nos han enseñado, es la oración. Y vamos en el camino, encomendarnos a Dios, que Él es el que nos cuide, el que nos proteja, y así lo hemos visto. Ya somos muchas generaciones, en la mía, una experiencia. Mi padre era católico cuando yo tenía alrededor de 11 años. Yo recuerdo que cuando estábamos chicos me insistía mucho a visitar las iglesias católicas, y para mí sí era un momento de miedo ver esos crucifijos con aquel Cristo.
Bueno, ahorita que estaba mencionando Dina, esa situación es algo que tenemos que a nosotros, un apóstol de Jesucristo nos ha enseñado, es la situación de que no tanto, porque nosotros podemos pasar por enfrente de uno de nuestros templos, de una de nuestras iglesias, pero no es el hecho de que nosotros nos encomendemos o nos antigüemos, como propiamente lo hace, digamos, en su costumbre el católico, hacia el lugar, sino en sí lo que para nosotros representa es el lugar que ha sido en sí santificado y destinado para ese propósito, para oración. No es que el lugar o lo que contenga dentro, ¿verdad?, es lo que nos vaya a ayudar o a servir o a proteger, no, sino que nosotros lo que hacemos es, como decía Dina, ¿no? Hemos sido enseñados y a nuestros hijos así los enseñamos, que en el lugar en que vayamos, ¿verdad?, fuera de las horas que ya están marcadas para ese propósito, podemos ir haciendo una oración mental sin necesidad de ver algo material. Nosotros podemos orarle al Señor. Ahora, ya en el horario ya marcado, pues nosotros tenemos ese lugar que ha sido destinado para ese propósito y se utiliza simplemente para orar, no para adorar imágenes, porque nosotros no las tenemos, porque nosotros tenemos una enseñanza, como decía Dina y lo hemos dicho nosotros, una enseñanza revelada, ¿verdad?, a un apóstol del Señor Jesucristo. Sí, mira, un ejemplo que viene a mi mente, siendo yo nacido en la iglesia católica, yo miraba a mi padre cada mañana cuando él se disponía para irse a trabajar, se paraba frente al foco y lo miraba que él se comenzaba a persignar. Y todos los días invariablemente lo hacía, como algunos compañeros de trabajo, siendo choferes de ruta, cuando salen siempre se persignan. Pero a uno de ellos pregúntale un día, ¿qué dices cuando te persignas? No saben ni qué dicen. Saben el ritual, saben repetir las palabras, pero ni siquiera saben que se están encomendando a Dios por la señal, dicen ellos, de la Santa Cruz. Pero yo después ya, por la gracia de Dios que me permitió llegar a este bendito pueblo, donde un varón de Dios nos ha enseñado cómo se debe de adorar y servir al único Dios verdadero. Tengo un pequeñito de 9 años y una pequeñita de 5 años. Estaban ellos con sus primos, unos testigos, otro de la raza navajo y mis niños. Y estaban pues en su cuarto, ¿verdad?, y tenían miedo y no se querían dormir porque tenían miedo, estaban escuchando cosas de niños. Entonces le dice mi pequeñito a ellos, dice, hagan oración, dice, vamos a hacer oración y en el nombre del Señor Jesucristo le vamos a pedir a Dios que Él nos cuide y que Él nos quite cualquier mal pensamiento que haya. Yo decía, qué bonito que en un niño de tan corta edad ya hay ese entendimiento de cómo se le pide a Dios, que es la enseñanza que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles. Antes le pedían, pues como ustedes le pudieran pedir al Padre, pero ahora todo lo que le pidan no ocupan persignarse, no ocupan, solamente pídanselo en mi nombre, decía el Señor, y yo os lo concederé. Pues ya, ¿verdad?, con esa anécdota que creo que, aunque es pues algo sencillo, pero ilustra mucho de lo que se está hablando, ¿verdad? Claro, da testimonio de lo que sea, como ustedes lo dicen, de lo que nos ha enseñado un apóstol de Jesucristo en este tiempo. Ahí el punto vertebral que perseguimos es, pues más que nada, ¿verdad?, que siempre se trata desde el principio de la humanidad, el diablo siempre ha tratado de una y mil maneras desviar la mirada del hombre, que debe de ser en Dios, a tiempo después, ¿verdad?, en su Hijo Jesucristo, y la trata de desviar pues con este tipo de enseñanzas que el apóstol Judas, ¿verdad?, las menciona como enseñanzas diabólicas, enseñanzas de Satanás, puesto que, bueno, hoy en día la cruz, así como Guadalupe, son ejes centrales para la Iglesia Católica, y todos aquellos, ¿verdad?, que son devotos de alguna manera de la cruz o de la Virgen de Guadalupe, no les estamos hablando, ¿verdad?, a manera de herir, sino les estamos hablando a manera de reflexión. ¿Por qué? Porque se les han dado textos. El día de ayer tocábamos un punto importante que es el histórico. Históricamente, abramos nuestra Biblia e históricamente no vamos a encontrar que los primeros cristianos hayan utilizado la cruz como un símbolo de protección o como un símbolo religioso, que la hayan tenido en sus templos, que la hayan colgado en sus paredes. Vayan con el sacerdote y pregúntenle, que les muestre un texto en donde la primitiva iglesia, guiada también por los apóstoles,
¿verdad?, hayan tenido entre sus cosas, ¿verdad?, entre sus formas de adoración, entre sus formas de protección a la cruz. ¿No es así? No menciona. Incluso, ¿verdad?, si así hubiera sido, que ellos hubieran guardado la cruz en donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue muerto, no le hubieran permitido a Helena, la madre de Constantino, llevársela, puesto que hubiera sido un símbolo santo, ¿no? Hubiera sido un símbolo, pues imagínense, la cruz donde murió el Señor Jesucristo. Si hubiera sido para los primeros cristianos algo relevante, no lo hubieran dejado salir de Jerusalén. Mas, sin embargo, puesto que nosotros lo que sí tenemos en la Biblia es que aquellas mujeres, ¿verdad?, no fueron a buscar al Señor a la cruz, lo fueron a buscar a la tumba. ¿Por qué? Porque la cruz para el pueblo de Israel siempre significó un símbolo de maldición y un símbolo de muerte. Entonces, no es relevante decir que las Sagradas Escrituras apoyen, ¿verdad?, que nosotros tengamos a la cruz como un símbolo de protección, como un símbolo de religión, puesto que va en contra de lo que los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo enseñó. Eso es lo que perseguimos, ¿verdad? La reflexión en ustedes. Aquellos que dicen, como lo mencionaba Moisés, de que pues claro que no colgaría el cuchillo con el que maten a mi hijo en la pared, o pues claro que no lo cargaría colgando la pistola con la que mataran a mi hijo o algún familiar. Hoy en día quieren buscar argumentos, pero son argumentos que nosotros ponemos sobre la mesa para que tú reflexiones. La cruz es el instrumento con el que mataron al Hijo de Dios. ¿Qué de santo, verdad? ¿Qué aprecio podríamos tener? O en este caso el Padre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo lo haya dicho, porque el Señor Jesucristo murió en el año 33 de nuestra era. La Biblia se terminó de escribir de 60 a 70 años después, y no registró ninguno de los escritores, ninguno de los apóstoles, que la cruz haya quedado como un símbolo de bendición y como un símbolo de protección. Así es. Bueno, yo quisiera leer uno de los comentarios de las personas que haciéndole la pregunta de por qué se persignan, ellos daban su respuesta. Entre esas respuestas que dice José Soprano, dice lo siguiente: bien, bueno, los católicos nos persignamos como un símbolo de fe recordando a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, ¿y por qué hacemos una cruz? Dice, bueno, porque la cruz es la señal de los cristianos. Y de igual manera, para nosotros los católicos, la cruz no es muerte, es vida. Porque ahí Cristo nos salvó. ¿Ante quién nos debemos persignar? Solo ante Dios. O ante una imagen de Él. No ante un santo, no ante la Virgen, ya que solamente se adora a Dios. Ese es el comentario de José Soprano, ¿verdad? En esta página donde estamos leyendo. Y luego, por ejemplo... Acá tengo otra respuesta, César. Tengo otra respuesta, mira. Dice acá que se persignan, hace la señal de la cruz, dicen en la frente, porque dicen que ellos deben de mantener los pensamientos cautivos en Cristo, ¿no? Y luego ya ves que van hacia el pecho, pues en el corazón, dice, donde se ha derramado el amor de Cristo, y ahí es donde está el trono del Rey, como gobernador de nuestras vidas. Y luego, cuando le dan el beso así en la mano, en la boca, porque dice, porque por la boca es donde más peca con nuestras palabras, con la comida, con los vicios. Entonces, esa es una respuesta que aquí yo tengo de otra persona, ¿no? Que ese es el significado también. Bueno, y así como estas personas, más personas empezaron a poner, por ejemplo, ninfa, dice, etimológicamente persignarse quiere decir sellarse, marcarse, y lo que hacemos es marcarnos con la señal de Cristo, que es la cruz. Es una forma de marcarnos, de identificarnos como cristianos y que pertenecemos a Él. Otra cosa es hacer la triple cruz. Antes de escuchar el Evangelio, se hace una cruz sobre al frente, por la cual decimos y nos hacemos conscientes que lo que vamos a escuchar es el Evangelio y vamos a guardarlo en nuestra mente. Ahí es donde nosotros estamos mirando que la cruz, cuando dijo el Señor,
El que quiera, vuelvo y repito el texto. Cuando dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ahí nuevamente vemos que ellos están tomando la simbología de la cruz de una forma material. Y les vuelvo a repetir, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Cuando el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, no se está refiriendo a un símbolo en sí en forma de cruz, a un instrumento de cruz o a cualquier cosa que tenga esa forma. A lo que Él se está refiriendo es a tomar el sacrificio de nuestra carne, de nuestros deseos y de nuestros sufrimientos para ofrendárselos de manera de vivir en obediencia. O sea, no es tomarlo materialmente. Cuando ellos se figuran una cruz en su persinada, lo que están haciendo es darle una adoración supuestamente ellos a Dios, pero en forma material, ¿verdad? Y bueno, ahí está la mala comprensión de la escritura, ¿no? Ya hace rato lo explicaba usted, hermano. Es que tristemente, ¿verdad? Viniendo de esta doctrina que se rige no en sí por la escritura, sino por sus costumbres y tradiciones, donde para ellos tiene mayor valor lo que sus costumbres y tradiciones les dictan o les enseñan sobre aún las palabras del mismo Señor Jesucristo. Tú puedes platicar con uno de ellos y decirle, mira, el Señor dijo, y ellos dicen, bueno, pero a mí me dice en la iglesia esto es lo que mis padres me enseñaron, y esto es en lo que yo me voy a quedar, y dicen, y aún me voy a morir. Así tal vez lo dije yo también en una ocasión, no conociendo a Dios, pero cuando llega, ¿verdad?, el conocimiento de Dios, Bendito de aquel sea hombre Dios. que decía, ¿verdad?, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y decía el Señor, el que no deje padre, madres, hijos, hijas, por seguirme a mí, no es digno de mí. ¿Qué enseñanza queremos seguir? ¿Qué tradición queremos seguir? Solamente una, la de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen ellos, porque Él dijo, toma en su cruz y síganme. Bueno, también dijo, y dábamos el texto ayer, dijo el Señor en Mateo 11, dice, allí en el versículo número 29, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y decíamos, bueno, entonces ellos van y se ponen una yunta, se ponen un yugo, porque el Señor lo dijo. Entonces, ¿van a ir a hacer eso? ¿Verdad que no lo hacen? No, es No, que... y vemos que en la escritura tampoco aparece algún apóstol o alguien ahí persinándose, tampoco no va a aparecer en la escritura, no existe, ¿no? Si acaso tradiciones de los nuevos papas, quién sabe ahí se encuentre, pero en la escritura, aún en la católica, no hay un apóstol o algún personaje que enseña la persinación, no lo encuentras, ¿no? Muchos católicos también lo toman del Antiguo Testamento. Dicen que en el tiempo de Moisés se mandó poner la marca sobre las puertas de la sangre del cordero para que protegiera del espíritu de la muerte. Y de ahí toman muchos los católicos también el signo de la cruz, ¿no? Para protección. Dicen que el que no se persina, o sea que significa que no es creyente en Dios, el que no se persina, también muchos de ellos. Entonces, antes de salir ellos, incluso ustedes han visto, no sé, algún jugador cuando va a salir al campo a jugar, se persina, agarra un pedazo de tierra, se persina, cuando van a comer se persinan, cuando van a hacer algún trabajo peligroso se persinan, lo toman como un símbolo de protección, ¿no? El ponerse la cruz, supuestamente el símbolo de la cruz, pero, ¿verdad? En la Biblia no encontramos esa instrucción del Señor, no encontramos esa instrucción de que así debe protegerse el cristiano. La Biblia nos enseña la oración, nos enseña la fe, nos enseña otras cosas, pero el persignarse no hay una base. Usted, amigo que nos escucha, pregúntele a un sacerdote de hueso colorado, de los meros sacerdotes que usted crea, pregúntele que le enseñe un texto de la Biblia en donde se persinó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el mismo Señor Jesucristo, ¿dónde se persinó? Si la cruz era tan bendita y tan importante, ¿en dónde se persina? No hay un texto, no hay. Bueno, no se nos olvide, ¿verdad?, que históricamente estamos remontándonos al primer suceso en donde se retoma la cruz, y no fue un papa, porque todavía no existía en el año 318.
no fue un obispo de la iglesia porque tampoco existían todavía, no fue un cardenal porque todavía no existían tampoco, fue un emperador, ¿verdad? El que miró por primera vez en el cielo la cruz, y después de que mira la cruz, miró unas letras en las cuales leyó: por este signo vencerás, es decir, por el signo de la cruz. Y cuando se refiere a que por este signo vencerás, no habla de que va a vencer en su vida espiritual, no habla de que va a vencer en su vida como cristiano, porque ni siquiera históricamente hablando Constantino se convirtió al cristianismo. Él solamente fue un escalón para la Iglesia Católica para llegar a tener el poder que tiene hoy en día la Iglesia Católica, pero nada más. Pero ese es el primer punto en donde miramos que se nombra la cruz como un símbolo religioso. De ahí para adelante viene ya la enseñanza de la adoración a la cruz. No es antes, sino es hasta incluso en el primer concilio que se tiene ya dentro de la organización católica, es ahí en donde por primera vez se da a conocer el culto a la cruz. No hay atrás, ni bíblica, ni históricamente hablando, que se haya tenido a la cruz como un símbolo de religión. De ahí para adelante, de ahí es donde viene, ¿verdad?, todo esto de la cruz, porque el primero que la utilizó como un símbolo de protección no fue un apóstol, fue un emperador, que después le da poder y libertad a la Iglesia Católica para que también lo siguieran haciendo. Mira, aunque no se menciona en la Biblia, dicen ellos, hay una página de la Iglesia Católica que se llama catholic.net. En esa, bueno, en una parte de esa página, en la parte donde dice, pues hablando de la cruz, y dice la cruz y persignarse, en el punto número 4 dice símbolo de salvación y no de muerte. Y lo menciona él, bueno, el que escribió sobre la página, dice: la Sagrada Escritura enseña que para los cristianos el hablar de la cruz no era algo malo o relacionado con la muerte, sino todo lo contrario. Desde el principio fue adquiriendo un significado de vida y salvación, pues esta es la llave para que podamos entrar al reino. De ahí el apóstol Pablo llegó a afirmar: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 23 y 24 es lo que mencionan ellos. Y luego menciona, hablando de las personas, que dice: es por eso que cargar una cruz o un crucifijo no es antibíblico, como dicen algunas sectas, sino todo lo contrario, no es símbolo de muerte, sino de salvación. Ya que por el siglo V, y ya se va la historia, ya no se va la Biblia, dice, ya que por el siglo V se comenta que San Juan Crisóstomo comenta que era muy común encontrar el símbolo de la cruz por todos lados, en caminos, casas, montañas y hasta en las vajillas. Es normal entonces que para ellos era un signo de salvación. Tertuliano, San Teodoro, Félix Octaviano son algunos de los gigantes del cristianismo de los primeros siglos, y también ellos hablaron acerca de la veneración de la cruz. Ya en la parte número 5, dice que en realidad toda la vida de un cristiano estaba marcado bajo la señal de la cruz. Y Tertuliano, uno de los que ellos llaman los padres apostólicos, dice que escribía que los cristianos se presionaban en todas las ocupaciones ante cada momento, cuando salían o volvían de su casa, cuando se vestían, cuando se calzaban, incluso hasta cuando entraban al baño, al sentarse a la mesa, al encender las lámparas, al comenzar una conversación, todo eso. Entonces ellos dicen que sí tiene base, pero no en la Biblia, sino en la historia. Bueno, es que, perdón, Sí. hay que entender el texto. Si ellos quieren tomar, por ejemplo, el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el verso 23, cuando el apóstol Pablo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y ellos creen que ahí está enseñando, ¿verdad?, la adoración a la cruz, están mal. Porque cuando el apóstol dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, se está refiriendo, nosotros predicamos a un Cristo sacrificado, propiamente dicho. Él se está refiriendo a un Cristo que se sacrificó y se entregó, ¿verdad?, que sacrificó a sí mismo, que dejó de buscar sus propios anhelos como hombre,
para entregarse por la salvación de todos nosotros. No propiamente está hablando en lo literal, diciendo a un Cristo que está en un madero puesto ahí y da la figura de una cruz con un hombre ahí crucificado. O sea, ahí es donde lo están entendiendo mal. O sea, el texto no habla de eso. Y sí, mira, de los mensajes, ¿verdad?, que mandaban aquí al compañero César, donde dicen que dan ellos y que desde los primeros cristianos ya estaban por donde quiera las señales de la cruz. Yo digo, el último de los apóstoles, que la Escritura nos da testimonio, fue el apóstol Juan. Después de que el apóstol Juan allá en la isla de Patmos escribió el Apocalipsis y el Señor lo recogió en justo descanso, no hubo apóstoles. No habiendo apóstoles, ¿qué quedó? ¿Sanguinarios? ¿Qué quedó? ¿Emperadores? ¿Qué quedó? ¿Papas? Que no tienen la doctrina de Cristo. De ahí que se mira un cambio completamente lo que enseñaban los apóstoles y lo que enseña la Iglesia Católica, no la cristiana. No nos confundamos, lo que enseña la Iglesia Católica no tienen apóstoles. ¿Cómo van a tener la doctrina de Cristo? Tienen papas que enseñan ¿qué? Aberraciones, puras ideas de sus propios entendimientos. Bueno, el tiempo ya se nos terminó, desafortunadamente se fue muy rápido, pero los invitamos a que nos sigan escuchando, ¿verdad? Si se perdió un programa lo puede escuchar completamente, bueno, ya grabado en nuestra página oficial o en nuestra página de YouTube, donde tenemos una página también con el nombre de Nosotros Conversamos. Entonces, queda la reflexión para las personas que nos escuchan y quieran pensar, bueno, yo me quiero seguir persinando, bueno, están en su derecho, están en toda la libertad porque es un país libre, pero ya saben que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es verdad que ellos quieren engañarlos, quieren justificarse, que por esto, que por aquello, pero en realidad, si deseamos agradar a Dios, debemos de hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, les agradecemos su tiempo, la oportunidad que tuvieron de escucharnos nuestro programa y los seguimos invitando para que nos sigan sintonizando y nos vuelvan a dar la oportunidad de estar con nosotros en una emisión más de su programa Nosotros Conversamos. Entonces, pues los invitamos a que nos escriban a nuestros correos electrónicos, a que también nos apoyen con sus donativos, a que escuchen los programas grabados y a que sigan un año más con nosotros, porque ya, como mencionamos, cumplimos 14 años y vamos por más. Dios sea que los bendiga y nos vemos en la próxima emisión. Dios los bendiga. Dios bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.